Listo, ya iniciamos. Muy buenas noches, comunidad educativa del Colegio República de México. Hoy tendremos uno de nuestros habituales diálogos. En este caso abordaremos el tema que nos convoca como ciudadanos colombianos y es todo lo relacionado con el paro nacional y pues tratar de, con algunos elementos, explicarle a todos los miembros de nuestra comunidad, estudiantes, padres de familia, eh, compañeros docentes y vecinos de nuestra institución, de qué trata, cuáles han sido las consecuencias y, en fin, entender todo lo que está ocurriendo, ya que nos hallamos en un escenario bastante complejo donde hay muchos intereses, muchos actores, han ocurrido muchas situaciones que de pronto nos confunden. Entonces, para tal efecto, tenemos la noche de hoy como invitados a Joana Bendaño, es docente universitario y es especialista en temas relacionados con la seguridad, el territorio, y también nos acompañan el profesor Gonzalo Puin López. Él ha sido un referente sindical de nuestra institución y en el momento hace parte de FECODE en el espacio de prensa y comunicaciones. Y también tenemos la presencia de Jorge Oviedo, quien es el representante sindical de nuestra institución. Me acompaña en la presentación una exalumna egresada del Colegio México, quien se halla terminando sus estudios de ciencia política en la Universidad Javeriana. Entonces, a todos ustedes les doy la bienvenida y a nuestros invitados de igual manera. Entonces, Laura, te dejo con nuestro invitado principal. Ok, buenas noches a todos y todas las personas invitadas y presentes en este Facebook Live. Bueno, el día de hoy este foro está siendo convocado por la comunidad educativa del Colegio República de México, pues dada la coyuntura actual del paro nacional, ¿no? El tema a tratar el día de hoy es precisamente esta coyuntura, pues sabemos que desde el pasado 28 de abril hasta el día de hoy, todo el país lleva como una jornada y jornadas de manifestación que pues prácticamente hacen parte en primera instancia de las reclamaciones a la reforma tributaria propuesta para este año desde el Ministerio de Hacienda, pero también y después de que se retirara dicha reforma, vemos que el clamor de las diferentes partes y actores presentes en el paro sigue y claramente con diferentes demandas o caballos de Troya, por así decirlo. Uno de ellos es la reforma a la salud, la violencia policial, las pensiones, la quiebra de la caja menor del Estado y otras diferentes razones, pero también las posturas y demandas desde el ambiente popular y sobre todo en los barrios en el que vivimos es de una digna rabia, ¿no? Hacia el gobierno actual e incluso hacia el Estado, a las fuerzas militares y policiales. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, quiero decir que el objetivo de este Facebook Live es acercarnos a todos como comunidad, acercar a los padres de familia y a los estudiantes del colegio en torno a la situación de lucha y levantamiento popular en contra del gobierno de Iván Duque y ampliar la visión que ellos tienen sobre el paro y frente al paro que se está viviendo. Entonces tenemos la presencia de diferentes participantes para este foro. Yo hago parte de los moderadores, pero quienes van a participar tenemos al profe Joana Bendaño. El profe Joana Bendaño, como lo dijo anteriormente el profe Fernando Vélez, es un profesor universitario, pero también investigador, experto y docente en temas de desarrollo territorial y social, geografías del conflicto y sobre todo en este foro él nos va a hacer el favor de contextualizarnos en temas de seguridad. Tenemos al profesor Jesús Gonzalo Puin, que es profesor del Colegio República de México. Yo creo que todos los padres de familia y los estudiantes sabemos quién es. Al profe Jorge
Augusto Oviedo Peralta, licenciado en lengua castellana, representante sindical de la jornada mañana para el Colegio República de México y miembro de la Asamblea de Delegados de la ADE, docente de Humanidades. Mi presencia y la presencia del profesor Fernando Vélez. Entonces doy la palabra en primer lugar al profe Joana Avendaño, que nos va a hacer un primer acercamiento. Bueno, pues yo quiero agradecer a todas las personas que están siguiendo el espacio en medio de toda esta locura. Por lo menos la virtualidad nos permite acercarnos, que a veces una ciudad tan grande como Bogotá nos impide tener un vínculo más humano. Quiero saludar a las personas que nos están acompañando también en este espacio. Bueno, Laura, que está liderando aquí el diálogo, a los profes Jorge, al profe Fernando y al profe Jesús. Creo que el empeño que generan en torno a dinamizar la convergencia de diferentes perspectivas, dinamizar espacios como estos, aportar desde cada uno de la representación del colegio, el contexto territorial, el contexto social, el contexto del país, hace parte de la ciencia central que hoy más que nunca en el siglo XXI y ahorita en mayo del 2021 nos implica a nosotros quienes hacemos docencia. Para mí es admirable realmente la labor que desarrollan, porque pues no vivimos en un país ideal, pero eso no implica que no nos vayamos que nos quedemos satisfechos, y aparecen profes, colegas como ellos, al profe Sandoval también, que siempre es una persona que conozco hace muchos años también y siempre ha estado allí, a quien admiro y respeto mucho. Así que quiero pues extender, seguramente no represento a todo el gremio universitario, pero sí en nombre de los colegas más próximos quiero extender un saludo muy grande a mis colegas, porque para nosotros es fundamental la labor que se realiza en las instituciones educativas, en las instituciones públicas que están en todo Bogotá, las 300, 400 instituciones que tiene la Secretaría de Educación. Y bueno, pues a la comunidad, los chicos, las señoritas que estén allí, los papás que nos estén escuchando, de verdad que pues parece un poco complejo, pero lo primero es que en medio de toda esta crisis tenemos que intentar sacar una luz de esperanza. Suena bastante idílico, pero de la crisis tiene que quedar algo. Es decir, que la convulsión, la transición política, social, económica por la que estamos viviendo, nos tiene que llevar a otro estadio en este momento. Y ese es como un primer mensaje que quiero transmitir aprovechando este espacio que con mucha gentileza ustedes han tenido a abrir. Y es, bueno, hay unos diagnósticos de una situación social en el país muy críticos, históricos. Tenemos una coyuntura de derechos humanos muy nefasta, que realmente creo que nos quiebra la voz. Y ahora hay que pensar en lo que viene. Si esta no es la oportunidad para una transformación, no valdría la pena todo lo que ha ocurrido. Entonces, desde ese punto de vista, quiero a toda la comunidad, por más desesperanza que tengamos, no podemos perderla, no podemos quedarnos minimizados, porque si nos quitan la esperanza, se termina absolutamente todo y nos terminan de doblegar. Y esa es otra forma de darle frente a ellos. Si de pronto a veces uno no puede salir a marchar, le toca quedarse en la casa o hay situaciones muy limitadas por alguna razón, mantengamos la esperanza, generemos espacios de diálogo, que se conversen las casas, en el comedor, que se respeten las divergencias de las posturas que se tengan allí de por medio, porque esos son los cambios que tenemos que generar en este momento para no seguir, digamos, alimentando esas rabias y esas tensiones a las cuales nos han llevado de una manera externa. Es un saludo de verdad cordial, de admiración porque sabemos que la mayoría de los jóvenes son los que están poniendo el pecho, son los que están reivindicando y los que van a hacer la transformación de muchos de los derechos que se van a ver en el corto y en el mediano plazo para muchos de nosotros, para ustedes. Lo que quizá nosotros no fuimos capaces de sostener,
en este momento la historia les está dejando un papel protagónico y eso nos tiene que dar también entonces una medida del rol que estamos jugando. Y es admirable, no son palabras vacías, créanme que de corazón. En las clases, digamos, universitarias, hablamos, digamos, de las afectaciones que se están presentando en muchas zonas de las ciudades, Silo, en Cali, de ahí en adelante todo lo que ha venido pasando, y no sabemos cómo más ayudar, no sabemos cómo acercarnos, porque todos somos exactamente el mismo sustrato, y no estamos solos, ni ustedes están solos, ni nosotros estamos solos, ni los maestros estamos solos, y necesitamos mantener esa cohesión. Y en este momento, créanme que no me... si me dan ganas de llorar, realmente lo hago, es porque necesitamos volver a construir vínculos sociales muy fuertes. Y los necesitamos recibir a ustedes en las universidades. Para eso es la lucha que se está dando, para que cuando terminen sus ciclos de la educación básica y media, tengan el derecho libre, abierto, a entrar a estudiar artes, ingeniería, ciencias políticas, medicina, con toda la libertad, y si quieren estudiar 2 carreras, el Estado les debe garantizar ello. Así que no podemos perder esa fuerza, y sé que quizá uno puede tener limitaciones a veces, pues porque es un país que tiene una crisis económica muy grande, 21 millones de personas en condición de pobreza muy densas, pero eso no nos puede minimizar en absoluto. Y bueno, después de ello quiero compartir, digamos, pues alguna de la invitación que tuvieron los profes del colegio República de México, pues digamos a plantear como 2 ámbitos. El primero es que efectivamente lo que está en juego en este momento desde mi perspectiva individual es la democracia, como ya se ha venido discutiendo, y es bastante complicado, porque la democracia no solamente es lo que nosotros los profes les compartimos a ustedes pues de manera conceptual, sino es un ejercicio de derechos, el podernos mover libremente. No solamente es elegir, es que quienes elegimos efectivamente tomen decisiones para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Que no se olvide que las fuerzas públicas están para proteger y salvaguardar la integridad y la calidad de vida de nosotros, no para generar minimizaciones. Entonces, esos pasos sutiles que hemos vivido todos en alguna mayor o menor medida, no se nos pueden perder de foco. En la democracia, lo que se está poniendo en juego en este momento. Y en segundo lugar, la recomendación, digamos, que me parece importante para que se reflexione, tiene que ver con que nosotros tenemos que diferenciar cuando estamos analizando y discutiendo que efectivamente la protesta social es legítima desde cualquier punto de vista, eso no tiene duda alguna. No hay que justificarla, plantearle moños, colores, no, la protesta social es un derecho innato, fundamental. Que se presenten hechos que alteran el orden público, somos una sociedad plural. Quizá va a ser inevitable, pero otra cosa muy diferente es que debemos ser conscientes que existen unas mínimas expresiones de un vandalismo que puede ser producto también o de una inconformidad, que no la, pues sabemos que digamos esa fuerza y esa violencia no se recomienda utilizar, pero que también a veces hay instrumentalización, y con 5 o 10 que en algún momento decidan manchar una movilización de 500, de 1000 personas, pues van a seguir justificando unas agresiones indeseables, nefastas y pues muy cínicas de parte del establecimiento que en este momento nos está coartando la libertad. Entonces, digamos que estos minutos los quería aprovechar para ello, para extender un saludo desde este gremio, desde los estudiantes que están en la universidad, que están acampando en la universidad pedagógica, que están tomando iniciativas en la Universidad Nacional, en la Universidad Distrital, en las universidades privadas. 2, recordar que la democracia que aprendieron conceptualmente es esto que estamos defendiendo. Y por último, dinamizar que no nos pueden estigmatizar. Tenemos todo efectivamente, todo lo legítimo para salir a las calles a reivindicar nuestros derechos. Y pues bueno, les extiendo de nuevo un saludo muy cordial, y aquí estaré atento también
a compartir con mis colegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Joan. Entonces, continuamos con el profesor Gonzalo Puin y para él tenemos la siguiente pregunta. Profe Gonzalo, cuáles son las causas del estallido popular a su parecer? ¿Y cree usted que es solo la reforma tributaria? Bueno, pues primero que todo un saludo a Joan, a Jorge, a Luis Vélez, a ti Daniela y a todos los que en este momento pues están observando este ejercicio de reflexión y opinión. Bueno, creo que el florero de Llorente fue la reforma tributaria, pero nosotros tenemos que devolvernos al 2019. El 21 de noviembre del 2019 se dio un evento que fue bastante y que marcó también otro hito en la historia de Colombia, y fue el tema de ese paro en donde llegaron muchos sectores de varias zonas, gente del común se unió y fue una protesta que movió el país, es decir, movió las estructuras, puso a pensar al gobierno, nos puso a pensar a nosotros como sociedad y llevó, digamos, a que en ese momento se generaran unas peticiones, un pliego que eran de 13 puntos, en los cuales se recogía esos grandes problemas históricos que ha tenido la sociedad colombiana. En ese sentido, pues, se da un ejercicio, digamos, de ciudadanía, en donde le decimos, estamos cansados de la corrupción, estamos cansados de la violencia, estamos cansados de todo ese tema de inequidad y brecha social. Creo que eso se da, en eso se arranca, y la respuesta del gobierno en ese momento fue hacer un famoso diálogo, un diálogo con sectores, pero no llamó a aquellos que estábamos inconformes, es decir, realmente el diálogo no se dio en esos términos. Ahí quedó esa espina, quedó ese elemento. Llega el 2020, llega la pandemia, nos encierran en marzo de una manera, pues, digamos, dentro de la lógica de las políticas de salubridad, llamémoslas así, se genera un proceso de encerramiento, de aislamiento, de condiciones para preparar el sistema de salud para lo que se venía. Y pues nos hemos dado cuenta que no fue tan efectivo. Ahorita tenemos 100% en todas las ciudades. Entonces la pregunta sería, no es solamente problema de la gente, es problema de un sistema que nunca se ha logrado preparar porque ha sido completamente abandonado, violentado, robado, saqueado. Entonces, ¿eso lleva a qué? Eso lleva a que nos encierren. En ese momento, el Comando Nacional de Paro genera un pliego de emergencia, que eran 6 puntos específicos. 6 puntos que el gobierno nunca tuvo en cuenta, ¿sí? Un punto esencial que hubiese frenado la velocidad de contagio era la renta básica. ¿Por qué? Porque es que la gente tuvo que salir. Es decir, la gente de la zona donde nosotros trabajamos, Ciudad Bolívar, la gran mayoría de personas viven del diario, viven del rebusque. Muy pocas tienen un trabajo estable o un trabajo que les permita hacer eso. ¿Qué pasó? La gente tenía que salir. Si no se daba esas condiciones, ¿qué pasó? Pues que no había una renta básica, le generaron una serie de auxilios en los cuales el gobierno montó esta supuesta reforma que había presentado supuestamente para mantenerla, y cuando se demostró que pues realmente esos auxilios no llegan a generar un nivel de valor, digamos, en el sentido de que adquisitivamente las familias mejoren. Es decir, 76,000 pesos de retorno del IVA 3 veces al año, no creo que dé más de 200,000 pesos, 300,000 pesos. Pues eso realmente uno se pone en esa mirada y dice, no, eso no es una lógica. Entonces, ¿qué pasa? Se suma una cantidad de cosas, y este paro del 28, cuando el gobierno semanas antes propone esa reforma tributaria que ya se venía decantando y ya se venía diciendo, genera un malestar social profundo, en la medida en que dice a la gente, no, es decir, ¿cómo es que en un país que aprueba una reforma, porque hay que decirlo, antes del paro de noviembre, en ese mismo año se aprobó una reforma tributaria de Duque y de Carrasquilla, en donde se hizo una excepción a grandes empresas, es decir, eso no lo podemos desconocer, y a los grandes ricos de este país, en donde no bajaron de pagar
un porcentaje de tributo de 36-34% a entre 3 y 6%, mientras que a la gente le aplicaron un 19% del IVA, pasamos del 16 al 19, sin darse nada. Entonces, en ese sentido, cuando otra vez esto quieren que sigamos pagando, que sigan haciendo, pues se genera una masa crítica, se genera una serie de elementos, los medios habituales que están con el gobierno también hicieron ruido, las redes sociales, los jóvenes, es decir, entonces el florero fue la reforma, pero es que ahí vienen muchas cosas, la gente está cansada de la muerte de líderes y lideresas, es que en este año llevamos más de 35 masacres, ¿sí? En el país, eso no tiene presentación. Segundo, en las ciudades cada día se ve, y Joan, que es un experto en eso, las ciudades cada día el tema de seguridad y de percepción de seguridad no es el mejor. Es decir, cada día hay más problemas de seguridad, el trabajo es menos, nos sacan decretos que atentan contra la estabilidad laboral. Es decir, ¿cuáles son las condiciones sociales? La salud está en crisis. Es decir, nosotros no podemos decir que la pandemia, que es por la pandemia que los hospitales rebotaron. Puede ser, sí, pero no significa que el gobierno no tenga esa responsabilidad de abandono. ¿Cuántos hospitales en Bogotá, sí? El San Juan de Dios es el mejor ejemplo, abandonados realmente, y hoy día hubiesen sido posibilidades de camas. Es decir, eso también tenemos que pensarlo. La red pública hospitalaria, las redes públicas hospitalarias están en modelos mixtos, privados y públicos, en donde los privados supuestamente son los que tienen que pagar ciertas deudas que tienen en este momento, ¿sí? Y no las pagan, porque se supone que las EPS contratan con estos y deben pagar. Eso es un tema de profundidad. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no fue solamente la reforma tributaria, es el conjunto de muchas cosas. Los universitarios, a los universitarios les han, discúlpenme la expresión, mamado gallo. Los universitarios, el movimiento estudiantil ha venido desde el 2000 hacia acá haciendo diferentes paros, cada gobierno les hace una negociación, llegan a un acuerdo y no les cumple, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se hace necesario que como sociedad, pues, estamos en un momento crítico en donde, pues, esa es la forma de expresarnos y es la forma de decirle al gobierno, no, nosotros ya no podemos más, no nos sigan matando, no nos sigan matando de hambre, no nos sigan matando sin educación, no nos sigan matando sin oportunidades, no nos sigan matando en términos generales. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues, sea este estallido, un estallido que va a tener, digamos, implicaciones en muchos sectores que hoy, digamos, en el 9º día de paro, podemos decirlo así, el 9º día, pues está agudizado y que no encuentra una salida, a pesar de que se haya, digamos, dado algunos eventos violentos que, pues, por supuesto no estamos de acuerdo y no avalamos, la violencia no es el camino, pero que son, digamos, expresiones que se dan al calor de esta situación, porque han sido malas marchas, es decir, pacíficas, las concentraciones. Todos los días hay movilidad, todos los días hay movimientos que están saliendo y se están expresando. El respaldo a nivel internacional ha sido bastante, es decir, si esto fuera un problema mínimo, la comunidad internacional ya no se hubiese pronunciado. Es decir, esto es un tema de coyuntura y es un tema que se vuelve una oportunidad y es una oportunidad para decirle no más a que cada año se roben 50 billones. Es decir, eso no le cabe a nadie en la cabeza, 50 billones, hombre, robarse, eso no tiene presentación. Entonces, pues en ese sentido, digamos, y en ese marco, este paro nacional del 28 tiene una connotación porque recoge todo ese abandono, toda esa crisis. Nosotros llevamos más de 60 años en un estado, digamos, que ha querido y ha hecho lo que ha querido con nosotros. Es decir, nos ha matado, nos ha violentado, no nos ha permitido ser partícipes de las reformas. La Constitución del año 91 partió, digamos, en el principio de desarrollar un Estado de Derecho, dar unos principios de pluralidad, pero realmente, pues, lo que vemos cada día es que la Constitución del 94 ha sido reformada por actos legislativos
en donde solamente se está haciendo favorecimiento a la oligarquía, a las clases más poderosas, a la banca, y esto pues en términos generales se ha visto su efecto en la población y ese es el descontento. Esa es la situación y eso es lo que nos lleva necesariamente a pensarnos un nuevo país. Y es necesariamente a partir de este momento que se debe pensar ese nuevo país, porque eso también no es solamente quedarnos ahorita en la quejadera, en esto y bueno, y después que pase esto que no, hay que pensarnos qué país queremos a futuro. Y los jóvenes nos están diciendo, estamos cansados de lo mismo. Y nosotros tenemos que también pensarnos si queremos seguir en lo mismo. Entonces, eso es como en términos puntuales con relación a la pregunta que me planteas, Daniel. Vale, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar el espacio al profe Vélez y al profe Joan, que nos van a hacer una intervención inicial y también nos van a responder la siguiente pregunta. Profes, ¿ustedes en qué momento de lucha creen que nos encontramos actualmente? Profe Jorge nos puede colaborar con esa inquietud. Bueno, un saludo a todos, muy buenas noches a las personas que están participando, viendo la transmisión en vivo el día de hoy con este tema tan importante que es el paro nacional. ¿En qué momento de la lucha nos encontramos? Eh, es una pregunta muy importante porque tiene que ver con caracterizar el desarrollo de la misma lucha, ¿verdad? Venimos de haber iniciado un paro convocado por las centrales de trabajadores, por la CUT, por la CGT y por las diversas organizaciones donde también se incluye la Federación Colombiana de Educadores FECODE, nuestro sindicato en Bogotá que es la ADE, y esa fecha fue convocada como una jornada de protesta que llamó mucho el interés, como lo hizo también el 21 de noviembre del 2019, que ya mencionaba Gonzalo. Mucha gente se interesó por esa fecha debido a que pues, sus condiciones de vida habían empeorado muchísimo desde que estalló la pandemia, mucho más de lo que ya venían agudizándose por las políticas que el gobierno de Iván Duque venía aplicando. Recordemos que esta reforma tributaria que querían poner ahora no es la primera, es ya la tercera reforma tributaria que este gobierno quería imponer, eh, profundizando la dirección de la política que ya venía tomando, beneficiando a los banqueros y afectando a los más pobres, ¿verdad? Entonces, en este momento hemos transcurrido ya una semana desde esa primera convocatoria que suscitó toda esa tensión, toda esa inquietud por parte de la población que lo vio como una oportunidad de salir a las calles masivamente, unificados a través de el llamado de estas centrales que impactan a nivel nacional y a partir de ese llamado se pasó por encima de la convocatoria de esa fecha, ¿verdad? No solamente fue una marcha del día 28 en el centro de la ciudad de Bogotá y en las principales ciudades del país, sino que la noche siguió con movilizaciones, siguió con cacerolazos. El día 29 de abril amaneció con bloqueos, con nuevas movilizaciones y con un llamado de estas centrales pues a continuar en el paro, ¿verdad? Teníamos al frente el 1 de mayo, eh, pero antes de llegar a esta fecha la lucha siguió desarrollándose y al cuarto día logramos derrotar la reforma tributaria que había presentado el gobierno, que quería gravar con un IVA del 19% los alimentos de la canasta básica, encareciendo el nivel de vida, subiendo el costo de los alimentos mucho más allá de lo que subió el salario mínimo. Eso lo único que significa es una política para empobrecer más al trabajador y bueno, digamos que ahí está como la causa, pero se logra echar para atrás esta reforma, el gobierno finalmente la retira, cae también el ministro Carrasquilla, ¿sí? El ministro que había, digamos, propugnado esta reforma que venía de un escándalo inmenso que es el de los bonos de agua, ¿no? Una serie de endeudamientos que se generaron en los municipios en
y en las regiones para que a muchos lugares llegara el agua potable, pero que no fue así. Y bueno, pues ahora en este rol que tenía como ministro de Hacienda bajo el gobierno de Iván Duque, pues pretendía, como decíamos hace un rato, empobrecer más a los trabajadores, beneficiando pues a los grandes capitales, siguiendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional que defendía esta reforma como una buena reforma que podía equilibrar aún más la tributación de la población colombiana de manera horizontal, ¿verdad? Es decir, que el rico iba a poner lo mismo que el pobre. Y eso no tiene nada de igualdad, no tiene nada de equitativo, porque pues mientras uno vive de la renta de todas sus empresas, de todas sus tierras, de todos sus negocios, ¿cierto? Además de los intereses que rinden los bancos, pues el otro, en el campo de los pobres, vive escasamente de su salario y eso sí tiene un salario fijo, porque recordemos que la informalidad en este país también es bastante alta. Logramos darle otra derrota al gobierno cuando a través de un fallo judicial quiso prohibir la protesta. Cuando la protesta se desarrolla más allá del 28 de abril, hay un fallo del, del Tribunal de Cundinamarca que dice que atenta contra la vida de las personas porque estamos en medio de una pandemia y hasta que no haya un control de la pandemia, una vacunación o que hubiera inmunidad de rebaño, pues estarían prohibidas las manifestaciones. Y eso la gente lo derrotó saliendo a las calles, ¿cierto? La gente se preguntaba a los analistas, los periodistas, si eso era posible, si se podía prohibir la protesta o no. Pues la gente lo contestó de una manera muy sencilla, saliendo a las calles diciendo, sí, se puede salir a protestar. Y es un deber salir a protestar. Entonces, eso también lo hemos vencido la represión. Cada vez pues se hace más fuerte, ya lo mencionaba eh, el profesor Joan, mostrando un poco cómo es toda esa situación de derechos humanos tan complicada que se está viviendo. Y que es una respuesta natural del uribismo a todo este accionar independiente que las masas pues están desplegando en el país de manera inédita, ¿no? En Latinoamérica hemos vivido muchas revoluciones, la cubana ha sido pues la más grande, ¿cierto? Fue un referente para toda América Latina en el siglo XX, pero en Colombia no habíamos vivido algo como esto. El Bogotazo en el 77 fue pues digamos un referente, perdón, en el 79 creo que fue, me excusan si me equivoco en la fecha, porque pues está también la fecha del paro cívico, que ese sí es del 77, y bueno, de ahí para allá el 2019, los cacerolazos, todo lo que se dio, fue bastante grande, sí, pero el día de hoy yo podría decir que estamos en medio de una situación revolucionaria por primera vez en este país de una forma bastante clara. Han habido movilizaciones desde Leticia en el Amazonas hasta La Guajira, ¿verdad? A todo lo largo y ancho del país, donde han sido los jóvenes los principales actores. Entonces, en el momento actual, le hemos dado varios golpes al gobierno, como lo he señalado. Y claro, estamos en una pelea y vamos a plantear una analogía. Podemos ver al gobierno de un lado como un contendor en una pelea de boxeo y podemos ver del otro lado al pueblo como su oponente. En la pelea se intercambian golpes, ¿verdad? Es muy difícil que el pueblo le aseste golpes al gobierno, pero nosotros ya le hemos dado varios y muy importantes, ¿no? Eh, para mencionar otro de esos logros, se suspendió la compra de aviones de guerra por casi 14 billones de pesos que tenía planeado el gobierno. Y eso es un logro inmenso, inmenso de este pueblo que logra derrotar esos planes. Así es que pues estamos en un momento donde todavía siguen eh, intercambiándose golpes los contrincantes en esta pelea. Eh, Nosotros atacamos, ¿cierto? Vamos por nuestras reivindicaciones, por nuestros derechos, en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque. Responde como sabe hacerlo el uribismo, con sangre, con violencia, con bala, con plomo,
¿cierto? En su famosa frase del uribista de Medellín, plomo es lo que hay, plomo es lo que viene, efectivamente lo están cumpliendo, pero eso, digamos, frente a los jóvenes también ha sido otro triunfo, se ha superado ese miedo a la represión, se ha vencido ese, digamos, como ese terror que han querido infundir a través de las armas, noche tras noche, lo hemos visto en Cali, lo hemos visto en sus inmediaciones, lo hemos visto en Bogotá, lo hemos visto en Ibagué, donde me encuentro en estos momentos. Anoche, tan solo hacia la medianoche, después de 10 horas de manifestaciones pacíficas, cuando ya la gente empieza a quedarse sola, entonces arremeten de manera brutal y sin mediar palabra, abriendo fuego. Hoy veíamos en Cali también cómo se bajaban de un camión gente de civil, aparentemente, digamos, vestidos de particular, disparando hacia manifestantes, y donde al registrar el camión se encuentran prendas de la policía, donde se encuentran, pues digamos, distintos elementos que son indicios bastante claros desde donde se está dando esto. Recordar que fue Uribe quien dio la orden a través de su tweet, quien ha defendido el uso de las armas como, digamos, un método legítimo de reprimir la protesta. Y bueno, creo que estamos allí en ese intercambio de golpes entre ambos contendientes. Ok, muy bien. Johan, Gonzalo y Jorge nos han hecho un recuento básicamente de toda la coyuntura, cierto que la podemos centrar con ciertos momentos que se han presentado en el gobierno Duque, que viene pues principalmente desde la situación que él planteó en su campaña de no cumplir a cabalidad los acuerdos de paz con las FARC. Luego, pues eso se expresa en el paro nacional de 2019, donde pues una de las víctimas fue Dylan, y del quien hablamos en nuestro programa anterior sobre el derecho a la protesta y la violencia policial. Luego se presenta la situación de la pandemia. No podemos perder de vista este elemento también, cómo influye en la protesta y en todo lo que estamos viviendo. En toda esta situación y como consecuencia de la pandemia, Gonzalo hablaba precisamente del 9 de septiembre de Bogotá, y es el momento en el cual podemos decir hay una indignación de la población ante una situación de violencia policial y de exceso de autoridad, y que debido a que no se castigaron a las personas que ejecutaron estos actos, dio un halo de impunidad, y que en cierta forma fue generando mayor indignación en toda la población. Luego, en el juego político nacional encontramos que el gobierno de Duque ha venido cooptando uno a uno los entes que lo deberían controlar: Procuraduría, Contraloría, Defensoría, nombrando en sus cabezas y como jefes de estas entidades a personas afines a su ideología, a su partido político y a su proyecto, ¿no? Y a sus ideas. Entonces, al cooptar esto, y lo estamos viendo precisamente en este paro, porque todas las IAs, como las llamamos nosotros, han sobresalido por su ausencia y por su ineptitud y por su falta de acompañamiento en la defensa de los derechos humanos en medio de la protesta. ¿Qué se vino con la pandemia? Se vino precisamente una crisis fiscal, y la respuesta a ello pues fueron las reformas tributarias de 2019 que mencionaba Gonzalo, y la cual fue el florero de Llorente del actual paro nacional. Hasta el momento que se ha presentado, pues vemos que ya la reforma fue retirada y pues obtuvo la cabeza del ministro que la había propuesto, de Carrasquilla. ¿Qué estamos viendo? Una prolongación del paro con nuevas exigencias. Se observa también una alianza entre actores que antes no se vivía. Tal vez a eso es lo que el profesor Oviedo habla, de que se están presentando unas condiciones que en otras protestas no se habían presentado, como es la alianza
entre los obreros, los campesinos, los indígenas, los estudiantes, otros grupos subjetivos, podemos decir las mujeres, la población LGBT, los jóvenes que han sido los grandes dinamizadores de la actual protesta. También pues, y que ha sido pues la constante tensión que también planteaba Gonzalo, y era la tensión entre el uso de la fuerza pública, la violencia policial y el asunto del vandalismo, el cual le sirve como excusa al establecimiento para opacar y justificar la violencia que ha desplegado hacia los manifestantes y manchar y ocultar, digamos, uno de los elementos que tenemos de fondo. Me gustaría, pues eso es como en ciertos rasgos lo que es la coyuntura, pero aprovechando que tenemos la presencia de Johanna Avendaño, él también habla de algo importante, y es los elementos estructurales del paro y de la manifestación social en Colombia y cómo se está expresando en este momento, ¿no? Porque hablamos creo que coincidimos todos que este paro y toda esta situación social no es algo espontáneo, tiene unas raíces históricas. Entonces no sé si Johan quisiera colaborarnos con esos elementos. Gracias, profe Fernando. Y yo, digamos, recojo un poco lo que han planteado los colegas, y es que efectivamente lo que estamos viendo hoy es la suma de las inconformidades históricas. Inconformidades históricas, digamos, del corto plazo, lo que ya explicaban mis colegas, digamos, con mucha precisión, el tema de la reforma tributaria, el tema de la reforma a la salud, los incumplimientos, digamos, del paro del 2019. Entonces, digamos que tenemos un escenario de ese corto plazo. Esto no es gratuito. Quiere decir que la gente nosotros no estamos manifestando nuestra inconformidad simplemente porque no tengamos nada más que hacer. En segundo lugar, porque la pandemia lo único que ha demostrado es que tenemos un Estado ineficiente, que no ha sido capaz de garantizar las condiciones mínimas vitales. Aun cuando sabemos que un mercado de 80, 100 mil pesos puede sopesar el hambre de muchas de nuestras familias, pareciera que nos estuvieran dando limosna, y además después de la limosna, después nos la van a cobrar a través de impuestos. En tercer lugar, porque hay reivindicaciones históricas que no se han cumplido. Ya lo decían también los colegas acá, y es que efectivamente el gobierno había adquirido, por ejemplo, compromisos, por ejemplo, con la comunidad de docentes en relación a el sistema de salud que tienen los profes aquí, que es muy paupérrimo, que es muy débil y nada que se ha logrado mejorar. Había adquirido compromisos con los estudiantes universitarios para matrícula cero y acabar ese programa de generación y tampoco se logró. Y el punto, digamos, delito que se presenta en la transición entre el acuerdo y la firma del acuerdo de paz en el 2016 y al 2019 con el cambio de este presidente, donde se hablaba de reforma agraria, participación política, una cantidad de circunstancias que no son gaseosas, son concretas. Todo eso es la suma de las dificultades que hoy están llevando a personas del común y del corriente, campesinos, toda la descripción social que hacía ahorita mi colega, todas las personas común y corriente. Por eso vemos adultos mayores exigiendo que no les vayan a grabar las pensiones, en el caso de que los tengan. Entonces démonos cuenta que lo único que está saliendo aquí en este momento es un pretexto que lleva 8 días desde el 28 de abril, pero son deudas históricas contemporáneas, sin mencionar las masacres que ya han venido acumulándose de una manera muy nefasta. No ha habido respuesta a los camioneros, ellos gratuitamente no están allí marchando porque no tienen nada más que hacer, tienen unas condiciones para cultivar, para transitar con los productos muy inequitativas. Los campesinos están quebrados absolutamente después de la transformación que, si bien la Constitución del 91 trajo benevolencias, pues también posibilitó que entraran una cantidad de productos porque salen más baratos comprarlas afuera que apoyar el crecimiento agroindustrial, por lo menos local, del país sin beneficiar a grandes ámbitos. Entonces, no es individual, es una suma colectiva donde todos nos vemos afectados, y hay un pequeño grupo de la población que no sale a marchar porque no siente hambre,
no tiene necesidades, pero es un porcentaje muy pequeño. Yo lo decía al inicio de esta intervención. El DANE dice que hay 21 millones de pobres en este país. No tiene sentido, es que no le cabe uno en la cabeza, porque ¿en dónde está la plata? ¿Qué la hicieron? ¿Dónde está la plata que se han producido de toda la cantidad de explotaciones que se generan? Entonces, bueno, ese es como para reiterar un poco lo que mis colegas han mencionado. Una preguntita. Nosotros históricamente podemos decir que estamos en una situación novedosa, en parte porque veníamos con la esperanza de haber terminado con el conflicto armado, y el hecho de que el gobierno Duque no haya cumplido con algunos elementos de este tratado de paz hizo que ciertos grupos sociales comenzaran a hacer visibles sus demandas en esta coyuntura, y el gobierno, al no tener a quién culpar, precisamente está buscando una especie de enemigo interno para justificar la reforma y también el accionar de la fuerza pública y de la violencia policial. ¿Cuál sería ahí la lectura? Sí, Fernando, pues digamos que los análisis desde la ciencia política nos plantean esa idea: cuando no es el enemigo interno, es el enemigo externo, ¿no? Entonces, digamos, ese es el rol que juega Venezuela. No vamos a entrar a tomar partida a favor o en contra de lo que ocurra allá. Hay una crisis también que tiene bemoles por un lado y por el otro. Lo que ocurre efectivamente, digamos que la migración es un hecho real, pero para el gobierno, el establecimiento político de Colombia, le es útil tener un enemigo externo. Pero cuando se desgasta esa idea tan nefasta, además de separarnos entre ellos y nosotros, entonces vuelven a tomar la idea del enemigo interno, que es echarle la culpa a las guerrillas de las FARC, pero luego, cuando ya se desmovilizan en un porcentaje mayor al 90%, dicho, digamos, a nivel internacional, digamos, con un éxito comparado con otros procesos de paz que se han firmado, pues se quedan sin argumentos. Es posible que efectivamente ahora han venido transitando hacia otros caminos, a decir que incluso los carteles de droga mexicano están financiando la protesta social. Digamos que ya la ciencia ficción realmente transita entre la estupidez y ofender digamos, a los literatos que tienen una capacidad intelectual muy profunda para creer que efectivamente lo único que les falta decir es que Osama Bin Laden desde el más allá también está financiando las movilizaciones sociales, como si la gente no tuviera hambre, como si la gente no tuviera desempleo, como si en la pandemia no estuviéramos quebrados. Entonces creo que ellos juegan, digamos, es una doctrina que es muy vieja realmente, como también se ha mencionado, y ellos pues la aplican al pie de la letra. Si algo tiene, digamos, la derecha en América Latina, es que son juiciosos, chulan, van poniendo chulitos. Y es lo que hemos visto en la protesta. ¿Qué pasó los primeros días? Cuando intervino la policía, cuando dejó intervenir la policía y empiezan a intervenir personas que no tienen uniforme, cuando se desgastan, etcétera. Entonces ellos lo que hacen es utilizar esos discursos, y eso no es una perspectiva, y quiero, digamos, invitarse a algunos padres que puedan tener temor a lo que estamos diciendo, no es una postura de izquierda desde ningún punto de vista. Es que esto se repitió en muchas partes del mundo. Entonces no es un invento que estemos planteando nosotros, sino que la historia ha permitido documentar que así ha ocurrido en las intervenciones que han hecho en Centroamérica, las intervenciones que hicieron en el Cono Sur, las intervenciones que hicieron en Asia, en Afganistán, en los países del norte de África. Así funciona, porque es un manual de convivencia. Punto 1, no funcionó. Punto 2, punto 3, punto 4. Es una doctrina absolutamente lineal. Lo que pasa es que ellos no esperaban tener este tipo de levantamientos sociales tan fuertes. Lo nefasto es que obviamente nos cuesta sangre a todos nosotros. Profe Joan, trasladando un poco las preguntas que están en el chat a usted,
¿Cuál cree que es el papel de las fuerzas militares y policiales? ¿Usted cree que el papel es el de proteger al pueblo o a quien están protegiendo? Y muy relacionado con esto es, ¿usted cómo ve en tema de seguridad y en temas sociales y de convivencia la violencia que se está dando en contra de civiles y las muertes dadas hasta el momento? También muy relacionado con la muerte de este joven en Pereira que murió a manos de organizaciones civiles de seguridad que supuestamente convocó el alcalde de Pereira. Vale, Dani, gracias. Pues mira, yo podría haberme aparecido acá al diálogo con una bermuda y un esqueleto, una franela. O podría haberme puesto una peluca. O podría haberme pintado los ojos. Independientemente de cómo yo viniera acá, no habría ninguna razón para que a mí me estigmatizaran por cómo me visto, por cómo pienso, por cómo camino, si me pongo las gafas, si me las quito. Porque, digamos, hemos escuchado las razones, por ejemplo, de la muerte de Dylan, que era un chico que le estaba yendo mal, o de la persona que murió ayer en Pereira, que era una persona que tenía 30 años y estaba en la universidad. Pues digo yo, pues eso nos dice algo, o porque pues qué lujo que él pueda estar en un centro de pensamiento tanto tiempo, o porque no tiene las condiciones sociales para haber terminado su ciclo en los periodos permanentes. Entonces, aquí no nos están dejando ser. ¿Y quién nos controla? Pues efectivamente, digamos, estas otras fuerzas que están allá. Las mujeres tienen derecho a salir como quieran, sin que nadie las vulnere, les diga nada, que vayan con la integridad como se sientan. Y si yo de hombre quiero tener el cabello largo, nadie tiene derecho a decirme una cosa o la otra en absoluto. ¿Qué ocurre en mi opinión? Que hay una combinación, y digamos, se ha hecho como muchos análisis del rol difuso que existe en Colombia sobre la policía y el ejército, que es una de las pocas policías del mundo que está incumpliendo lo que debería ser, porque básicamente debería ser una policía no armada, civil. Y el ejército debería estar resolviendo o tema de conflicto, pero se supone que se está minimizando en el país, o el tema de soberanía en las fronteras. Ahora bien, nos preguntamos nosotros, y es que yo no caigo en el cuento de que son unos pocos los malos, o esa frase que han utilizado los mismos comandantes de que hay unas manzanas podridas. Es que ellos hacen un juramento, así como los médicos, creo que se llama el juramento hipocrático, no estoy seguro, y así como el médico cuando se gradúa, jura defender la vida hasta el último momento que la persona tenga la posibilidad. Entiendo yo que un militar y un policía hace una juramentación cuando se posesiona. Y ellos lo que hacen es defender a la ciudadanía. Desde ese punto de vista, yo no puedo creer que nosotros aceptemos o que el gobierno masifique la idea que es que hay unos pocos malos. No, es que si hay uno solo malo, no serviría para estar ahí. Éticamente no debería estar ahí, porque no tendría por qué atacar a ningún ciudadano, porque yo como ciudadano no tendría que tener miedo a pasar al lado de una entidad. Y de la misma manera, ninguna mujer ni ningún chico tendría que tener miedo por ello. Pero en este momento, si nos preguntan, claro que sí, a mí me da miedo ver pasar a dos motorizados. Tengo temor. Y cualquiera de nosotros lo puede poner a documentar unos abusos. Que ellos quieran seguir en su discurso nefasto de decir que son dos o tres, no, no es cierto. No es cierto, porque es que todos los días estamos viendo. Los chicos que asfixiaron y mataron en Soacha hace unos meses. Y así tenemos una cantidad de casos. Entonces el problema es la institución. Porque si los casos son reiterativos y llega un momento de crisis social como esta, y en vez de defender los derechos legítimos de la democracia, que es la protesta social, salen nosotros a recriminarnos sin ninguna prueba, pues creo que efectivamente está fallando. Y ahí, ¿saben qué es lo más grave? Con esto termino, que en últimas con seguridad van a salir responsables. Hoy salió un responsable, un capitán, si no estoy mal, de la policía que salió juzgado diciendo que sí había matado a una persona en las movilizaciones pasadas. ¿Qué quiere decir? Que esa jerarquía de alto mando que les han metido a ellos en la cabeza los va a dejar solos. Cada vez que con el boquitoquio, como se llame el aparato a través del cual se comunica, les dicen necesitamos tantos, el comandante no va a responder y él es el responsable. Y es la frase que ha salido de manera reiterativa. ¿Quién dio la orden? Y ya sabemos quién da las órdenes. Y esa es la manera como se desquebraja
la democracia en el país. Porque las autoridades elegidas democráticamente, de manera medianamente legítima, no están ejerciendo su función. Vale, profe, muy valiosa la intervención. ¿Algún otro profe presente que quisiera responder las preguntas del chat? Daniela, es que no las veo, entonces me gustaría saber, o son las mismas que hiciste. Sí, prácticamente, sí, profe Vélez. Mientras revisamos las preguntas del chat, yo quería hacer mención que pues hasta hace un momento nos enteramos con el profesor Sandoval de que un estudiante miembro de nuestra comunidad está desaparecido, no se tiene conocimiento de su paradero. Entonces no sé si Luis nos puede compartir la imagen del estudiante de grado 11 del Colegio México, quien pues nosotros nos enteramos que en las manifestaciones que se presentaron en el Lucero, según nos comentan, en el momento en que la policía utilizó los gases lacrimógenos, pues en medio de toda esta confusión y demás, se perdió el rastro pues, de Fabián Giraldo Palacio. Como les menciono, es miembro de nuestra institución. Entonces vamos a masificar esta imagen en las redes sociales para que lo podemos ubicar y recomendar a las personas vecinas y de nuestro colegio de Barrio Meice, en México, de toda la localidad Ciudad Bolívar, pues estar pendientes de lo que suceda con este estudiante. Entonces, no sé, las preguntas de chat, ¿alguno le echamos una revisadita? Pues mire, Vélez, pues yo quisiera decir algo con relación al tema de la fuerza pública. Yo creo que porque haya más policía no significa que uno se sienta más seguro. Hay países, y de pronto Joan conoce un poco más, donde el modelo de policía es muy poco. Es decir, usted viaja kilómetros y kilómetros por carretera y usted no encuentra un solo policía. Y uno dice, uy, no, qué país tan inseguro. No, es un país seguro porque por algún motivo no hay tanto policía. Sí. Aquí nosotros vemos que hay retenes, que hay controles, que hay una cantidad de cosas. Y uno a veces se da cuenta que todos esos controles y retenes a veces son sinónimo de mayor nivel de inseguridad, una percepción baja de control del territorio, ¿sí? Y un problema asociado a una falta de presencia del Estado. Digamos que el militar no es el Estado, el militar no es el Estado, no es el gobierno. Entonces yo creo que cuando en estas protestas se envía al SMAT, se dice voy a militarizar las ciudades, estoy dando un mensaje de que es que no puedo yo manejar la situación de otra manera. Es decir, la única manera es la forma de la violencia, la represión. En el Cono Sur, las dictaduras en Uruguay, en Argentina, en Chile, demostraban muy bien. Allá un toque de queda, era un toque de queda, porque era a plomo, ¿sí? O le pasaban por encima los tanques. Es decir, eso era un tema complejo. Es decir, si nosotros vamos a ese término, yo creería que no porque haya más policía hay más seguridad. Creo que debe haber más bien una política orientada al cuidado, al respeto, a la calidad de vida de sus ciudadanos, a salvaguardar los momentos, los espacios, digamos, la protesta no se tiene que estar violentando. Mire, uno se da cuenta y todos hemos participado. Yo he estado saliendo aquí en el territorio donde vivo, yo vivo en Soacha, pero también en Bogotá he estado en los paros, en las protestas, los compañeros lo saben. Mire, mientras no hay policía hay tranquilidad. Y lo digo con conocimiento de causa. Llega el SMAT y de una se le sube a uno la sangre a la cabeza. Es decir, es como verlos y es ver el enemigo. Y no con eso estoy diciendo que ellos no sean ciudadanos. Ojo, porque también son personas. ¿Sí? Son personas, son ciudadanos y son jóvenes que muchas veces, así suene chistoso, pasaron por nuestras manos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, uno no es eso, pero es el mismo hecho de lo que representan y lo que están generando. Entonces, yo creo que en ese punto, en esa convergencia de sentires, de emociones, vuelvo y repito, la policía no necesariamente genera más seguridad. El ejército no genera más seguridad. Creo que sí es necesario y lo ha planteado
varios senadores y representantes, digamos, a la Cámara, que es necesaria una reforma a la policía. Y en la charla anterior que tuvimos acá en este espacio, bueno, que estuve viendo de que hablaban de la represión y eso, se hablaba de una reforma a la policía. Necesario hacer una reforma sustancial a la policía, centrar en los derechos humanos, profesionalizarla necesariamente. Mientras no se haga eso, vamos a seguir teniendo estos problemas. Y la cadena de mando en este país ha demostrado que la cadena de mando siempre se pierde en el primer oficial. De ahí para arriba nadie responde. Si usted va y mira las masacres ahorita en el tema de justicia especial para la paz, usted revisa los casos y mira uno de los casos que se han venido dando en cuanto a la denuncia de eso, casi siempre llega a capitanes, por ahí máximo un teniente o un coronel, de ahí para arriba nadie sabe. Los únicos generales que están siendo juzgados están evadiendo y dicen, no, es que los soldados eran ignorantes y no sabían lo que hacían, ¿sí? Como respondió uno de estos famosos generales en la JEP. Es decir, eso no le cabe a nadie en la cabeza. Entonces, en ese sentido, no hay una responsabilidad. Entonces, creo que esa cadena de mando también es claro. Hay que ser claro, el 9 de septiembre aquí se hicieron muchas cosas y nadie sabía, ni la alcaldesa, ni el secretario de seguridad, porque ahora tenemos secretario de seguridad desde el gobierno de Peñalosa. No sé cuál es la figura y de eso sí yo en algún momento en otro espacio nos explicaría qué es un secretario de seguridad, porque yo no lo he visto. Entonces, en ese sentido es como claro, es decir, ese sentido que yo creo que no porque haya policía, vuelvo y repito, hay más seguridad. Bien, yo quisiera también pues trasladar una pregunta al profe Jorge, y es pues que los principales actores del actual paro son los jóvenes. ¿Qué elementos caracterizan a la actual juventud, a quienes han venido dinamizando el actual paro respecto a otras generaciones pasadas? ¿Cuáles son los fenómenos que ahí están en juego para que ellos sean los principales actores del actual movimiento social? Claro, bien, esa pregunta, digamos, porque el componente juvenil de las movilizaciones es evidente, ¿cierto? Eh, Son ellos los que peyorativamente algunos han querido llamar la generación de cristal, que se quejan de todo, eh, que son flojos, que son vagos, bueno, que los han querido estigmatizar de mil maneras. Nos han dado una lección en los últimos 8 días eh, de tenacidad, de decisión, de compromiso, de seriedad, ¿cierto? Y también digamos, de espíritu por construir una nueva sociedad. En ese sentido, pues esta juventud es distinta a las anteriores porque la situación histórica que viven también es diferente, ¿no? Es mucho más complicado para los jóvenes de hoy acceder a un trabajo, es mucho más difícil para los jóvenes de hoy tener la posibilidad de ir a una universidad, formarse, ¿cierto? Poder, crecer de manera personal, profesional y económica. Todas esas puertas se han ido cerrando durante los últimos 30 años, poco a poco. El acceso a la salud. Hemos visto también cómo la educación pública se ha deteriorado muchísimo, ¿no? Dentro del magisterio hemos dado una pelea enorme por el, el sistema general de participaciones, porque desde que eh, con Álvaro Uribe Vélez, como por variar el tema, pues se dieron unas reformas para, eh, digamos, paliar la crisis económica que hubo en Colombia en el año 98 como coletazo de la crisis que se estaba dando en países asiáticos. Pues se dio el acto legislativo 001 que modificó, pues digamos, cómo era la manera de financiar la educación pública, la salud, el saneamiento básico. Y bueno, según los cálculos que hacen los especialistas contratados por FECODE, alrededor de unos no sé cuántos billones, o sea, millones de pesos, pues se han perdido en la educación y eso nosotros podemos verlo reflejado fácilmente en la dotación de nuestros colegios, en las instalaciones. El Colegio México no tiene biblioteca hace muchísimos años y todo esto
pues digamos que marca un contexto de opresión y, digamos, ¿cómo decirlo?, de no futuro para estos jóvenes que los impulsa a dar la pelea el día de hoy, ¿no? Recordemos a Dylan Cruz en el año 2019, un muchacho egresado de colegios públicos de la ciudad de Bogotá, tratando de ingresar a la universidad, ¿cierto? Luchando por una mejor educación pública gratuita para todos los jóvenes y muere allí, digamos, por el uso de un arma irregular por parte del SMAT. Entonces creo que esas situaciones que hoy en día viven los jóvenes son las que los llevan a dar esta pelea. Pensemos que hace, qué sé yo, 30 años, 40 años, un hombre y una mujer decidían conformar una familia y rápidamente, con disciplina, con dedicación, podían conseguir sus cosas, podían llegar a tener su casa propia rápidamente, podían llegar a tener un automóvil, tenían dos, tres hijos y podían, pues digamos, sacarlos adelante. Pero pues ahora nada más nosotros, a muchos de nuestros colegas maestros vivimos en un arriendo. No hemos podido llegar a conseguir una casa propia, ¿cierto? Poder, digamos, mejorar en nuestro trabajo cada vez se hace más complicado. Entonces, digamos que ha habido todo un proceso de retroceso, ¿cierto? Que nos conducen al día de hoy. Nosotros vivimos como generación la derrota de los años 90 para acá, eh, Constitución del 91, que pues en el papel planteó una cantidad de derechos, pero que también abrió la puerta a la privatización de distintas empresas, abrió la puerta a la ley 100, abrió la puerta pues digamos a la ley 50, la 100 que es la que se refiere a la salud y la 50 a lo laboral. Y pues de ahí para acá pues se han dado como las condiciones para golpear esas condiciones de los trabajadores. Nosotros hemos venido perdiendo poco a poco esas condiciones y esta generación que llega se encuentra con un mundo al cual ya casi no le queda, eh, por decirlo así, grasita en el cuerpo, ¿no? Ya se encuentran es en el hueso prácticamente porque pues nos han quitado de todo. Y pues este último zarpazo que el gobierno lanza con la reforma, con el decreto 1174 que afecta también tanto a los jóvenes, ¿no? Que es en lo laboral, eh, bueno, no queda otra salida sino la lucha de masas, y en eso los jóvenes están el día de hoy. Quería referirme solamente un poco también a la pregunta del chat sobre a quién defienden los militares, porque yo creo que toda esta situación rescata o vuelve a traer a la discusión conceptos que algunos han dicho que son viejos, que son anticuados, que no sirven para interpretar la realidad hoy en día, ¿verdad? Y tenemos que verlos allí. Me refiero a conceptos como, por ejemplo, el Estado, ¿cierto? ¿Qué significa el Estado? ¿Cuál es su origen? ¿Cierto? Y habría que decir que el Estado básicamente pues es la herramienta de una clase social. Hoy vemos cómo el Estado, con sus instituciones como el gobierno, favorecen a una clase social, hacen una reforma tributaria para beneficiar a los banqueros, a los dueños de las financieras, a los dueños de las EPS, a los dueños de las empresas, de las industrias, les quitan impuestos para que puedan comprar maquinaria y no tener que pagar impuestos por eso. Les hacen todo el decreto 1174 para que puedan contratar y despedir trabajadores a placer. ¿Para quién gobiernan, no? ¿Para quién funciona el Estado? ¿De quién es el Estado? Entonces, diríamos es de la clase que en estos momentos gobierna, la clase dominante, que es la burguesía. Pero no solamente el gobierno o el Senado son instituciones del Estado. La institución principal de este son las fuerzas militares. Y el Estado, pues, es la organización que tiene esa clase social. La burguesía, que en el campo colombiano, pues, o ahora en estos momentos en Colombia, es el sector terrateniente, ¿no? Y el sector financiero el que están dirigiéndolo y asimismo, pues, se benefician. Y por consiguiente, el ejército, la policía, las fuerzas armadas, que son ese pilar sobre el cual se sostienen,
porque sin ellos hace rato habríamos entrado al Palacio de Nariño o habríamos entrado, no, habrían entrado los jóvenes y habrían sacado. Y eso es lo único que los sostiene en estos momentos, es la fuerza, es la represión, lo único que los sostiene. Pero no es solamente por el hecho ese de que sea una clase social la que es dueña de ese aparato y que lo usa en su propio beneficio y en contra de la otra clase a la cual oprime y a la cual explota, sino que aquí en Colombia hay una particularidad y es el uribismo, ¿sí? Es decir, este país es supremamente violento, el uribismo ha sido como la síntesis de toda esa violencia que se ha venido generando. Recordemos que en los años 80, cuando habían ascenso, también hubo muchas muertes, ¿no? Mataron candidatos presidenciales solamente para evitar perder pues ese control que han tenido como tan asegurado. Y bueno, hoy vuelven a aplicar esa misma táctica con una, digamos, atrocidad enorme. Y bueno, eso lo hace particularmente violento pues en este país. Bien, gracias, Jorge. Me acaban de avisar por vía chat que afortunadamente el estudiante ya apareció, se encontró resguardado en la casa de algunos amigos, ya que la situación estuvo bastante agresiva y violenta la noche anterior en las inmediaciones del colegio y del barrio donde se presentaron las manifestaciones. Nicole, Laura. Ok, profe, bueno, ya para ir cerrando, le queremos preguntar al profe John cómo cree que va a concluir este paro nacional, en que cree que va a terminar como toda esta protesta popular, y también muy relacionada está la pregunta del chat que dice que si es posible que apliquen la conmoción interna en estos momentos y que nos llevaría a algo así. Bueno, digamos, empiezo por la última parte que me dices, y es que, como han explicado mis colegas, en este país todo es posible. Sí, digamos que no podemos, desafortunadamente, tener una condición de sosiego y tranquilidad, porque cada hora que pasa, ellos están, cuando digo ellos, es, digamos, la élite que está concentrando el poder en el país, están reinventando siempre qué hacer. Así que eso que ha venido saliendo en redes sobre la conmoción interior, pienso yo que tiene que ver con como los totes. Ponen a circular la idea a ver qué tanta receptividad puede tener o no en la población. Entonces ellos están tanteando el terreno. Eso por un lado. Y por el otro, yo de manera profunda sí deseo, considero, digamos, y tengo la plena confianza en que efectivamente la única manera es el diálogo colectivo. No hay otra manera. No existe otra manera para levantar el paro. No hay otra. Y creo que quienes están participando de ello tienen absoluta claridad al respecto. Entonces, digo yo, quienes están participando son las estructuras, las organizaciones, los sindicatos, los jóvenes, en esa parte visible, porque todos estamos igualmente allí vinculados. Creo que nadie va a aceptar ninguna negociación tibia, con esa palabra que se ha puesto de moda de manera reciente. Y espero que no haya más sangre. Gracias, profe Joan. Profe Gonzalo, ¿cómo cree que terminará este paro y cuál es su opinión? Bueno, este paro termina en el momento en que el gobierno negocie con los que estamos en la calle. Es decir, no es posible que el gobierno en su primera agenda, hasta hoy al mediodía, después de que intervino uno de los representantes del comité de paro ante el Congreso, cambie de posición y ahora sí vengan que estamos abiertos al diálogo. Es decir, el presidente no ha querido escuchar a la población civil, no ha querido escuchar a la ciudadanía, a aquellos que de alguna manera estamos en completo desacuerdo con su política, con su forma de gobernar y con la forma como nos han gobernado. Entonces yo creo que el paro termina en el momento en que se dé una negociación, no un diálogo, porque es que el diálogo ya se ha venido dando. ¿Cuál es el tema en el país? Y este es un gobierno, digamos,
que incumple todo el tiempo, es decir, le ha incumplido a la minga, le ha incumplido a los campesinos, le ha incumplido a los camioneros, le ha incumplido al magisterio, le ha incumplido a los universitarios, le ha incumplido a don Raimundo y todo el mundo, porque él para salir hace diálogo, llegan a acuerdos, pero los acuerdos se tienen que transferir o transmitir a través de ¿qué? De decretos, leyes, y es lo que no se hace. Entonces, en ese término, mientras el gobierno no asegure que esos acuerdos los va a traducir en reformas constitucionales, lo va a hacer en forma de decretos y va a revocar algunos, no es posible que un paro se acabe tan fácilmente. Es decir, en este momento es que el paro no es de un grupo, el paro no es de los maestros o eso, no, el paro es de la ciudadanía, el paro es de la sociedad civil que le dice al gobierno de Duque, al uribismo, que le dice a toda esta corriente derecha que hemos tenido durante nuestra historia en Colombia, no más abusos, no más. Entonces, en esa mirada y desde ese punto de vista, nosotros tenemos que tener claro que digamos que el avance, la agudización o no agudización del paro va a depender de esa negociación que se dé con el Comando Nacional de Paro. Aún así, hay que ser claro que hay sectores que no están insertos totalmente en ese comité de paro. Es decir, hay sectores que salen, los volqueteros, los de las ladrilleras, los de los camiones, ellos no estaban insertos en eso. Es decir, algunos sectores del agro tampoco. Algunos otros sectores sociales no han estado ahí completamente, entonces con ellos también hay que establecer unos diálogos. Es decir, es que esto es un tema de convergencia, esto es un tema donde el diálogo sí debe darse, pero con acciones, no diálogo, porque es que el gobierno dialoga. Es lo que pasó con los acuerdos de La Habana, los pudrieron, los hicieron dañicos, no cumplieron, ¿sí? Entonces, si uno en ese sentido, con cosas ya firmadas y los dañan, ¿cómo se da si no se firman o no se comienzan a quitar? Entonces, el paro va a cambiar y la dinámica del paro cambia en la medida que haya acciones reales y claras. El gobierno no lo ha sido, el gobierno ha manipulado, el gobierno ha buscado la forma de darle la vuelta a la protesta a través de cosas como la amenaza, hoy escuchaba algo que el fiscal decía que va a ser extinción de dominio, supuestamente eso lo iba a hacer era Petro, pero él lo va a hacer como fiscal. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que a los que están protestando, a los vehículos les iba a hacer por bloquear. Entonces, fíjense que es un tema que el gobierno dice dialoguemos, pero por este lado le va a dar palo. Bueno, ¿qué estamos? Estamos que se defina en esa mirada y en esa mirada se va a cambiar el tema del paro. Estoy completamente de acuerdo, no es necesario bajar el tema de sangre, si esto no tiene ninguna lógica, pero también es cierto que el gobierno tiene que disponerse desde todos los ámbitos. Gracias, profe Gonzalo. Profe Jorge, ¿alguna intervención final? Sobre el tema o la pregunta que están contestando mis compañeros, diríamos que hay varias, o sea, decíamos, ¿en qué momento estamos? Estamos en el momento de la pelea no se ha cerrado. Hay hipótesis sobre cuál podría ser ese posible desenlace, ¿no? Un desenlace es que el gobierno logre aplastar a sangre y fuego el levantamiento, ¿cierto? Que continúe con esta política hasta que finalmente logre la dispersión de las personas que están saliendo a manifestarse imponiendo el terror de las armas. Eso significaría una derrota muy, muy fuerte para los pobres y para los trabajadores de este país, porque si el gobierno lograra ganar esta pelea de esa forma, cerraría por mucho tiempo la posibilidad de que la gente volviera a salir a marchar, generaría un impacto en la conciencia de las personas en que no se ganó nada, de que se perdió, de que murieron muchas personas y finalmente pues el gobierno se sale con la suya, ¿no? Otro posible escenario es que la lucha sea creciente, se profundice, en ese sentido amplíe la movilización y la movilización también se fortalezca a partir de la discusión y de la toma de decisiones de quienes marchan, de quienes protestan, de quienes trabajan alrededor de esa pelea. Entonces, un camino que puede tomar la lucha
es que no solamente nos veamos en las movilizaciones, sino a que en todos los barrios, en todos los colegios, en todos los lugares de trabajo, convoquemos asambleas y discutamos la situación y en ese sentido pues tomemos decisiones para actuar también de manera conjunta en la pelea. Si eso, digamos, si el curso de la pelea, los de abajo, la fortalecemos, la ampliamos, la profundizamos de esta forma que vengo mostrando, podríamos tener triunfos inéditos en la historia de este país, ¿cierto? Mucha gente pide la renuncia, la caída del gobierno. Ya tuvimos un ministro que parecía intocable, y lo que quiero decir con esto es que no hay nada escrito, pero que no, digamos, no está, digamos, tampoco puesto sobre una roca que el pueblo no pueda triunfar. Y yo a lo que invito a todos es a que peleemos con muchas ganas, ¿cierto? Y que esta pelea la saquemos victoriosa a favor del pueblo. Si eso ocurriera, bueno, todas las condiciones de vida, de trabajo, de estudio, de salud, podríamos reorganizarlas sobre unas bases distintas que no estén orientadas a beneficiar siempre a los mismos, a los dueños de los bancos, a los dueños de las empresas, a esos que nos explotan a diario, a los que viven de nuestro trabajo y que se enriquecen producto del mismo, ¿cierto? Entonces, yo veo pues esas dos opciones, la opción de que se negocie, de que también es, digamos, está allí sobre el terreno, eh, pero esa negociación pues siempre se da también es sobre el fundamento de la correlación de fuerzas que hayan. El gobierno sintiéndose fuerte, sintiéndose eh, que puede manejar la situación a su manera, pues va a ofrecer pocas cosas, va a cambiar pocas cosas para que todo siga igual como eh, se dice usualmente, ¿cierto? Va a decir, no, esta reforma quitémosle a los huevos, quitémosle al aceite, quitémosle a la gasolina, entonces por aquí, por ahí, ¿cierto? Va a cambiar algunas cositas, pero eh, va a seguir para estar igual. Puede que sea esa la salida, una tercera hipótesis de que eso que no haya aplastamiento, que no haya una gran victoria y que haya pues una negociación. Y eso lo que va a plantear es que la pelea va a quedar pospuesta para eh, más adelante. Y pues acá vuelvo con conceptos viejos, ¿no? La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, ¿sí? Y en estos momentos la clase trabajadora colombiana ha pasado a la ofensiva, ha logrado grandes triunfos y debe seguir adelante. Gracias, profe Jorge. Bien, yo quisiera pues recapitular antes del cierre y despedir a nuestros invitados. Entonces, he hecho un poco de mano haciendo una especie de análisis de coyuntura a los problemas estructurales que se han expresado en toda movilización social desde nuestra historia como nación. Jorge hablaba del Bogotazo en el 48, del paro cívico del 77 y pues el actual paro en el cual nos encontramos. ¿Qué es lo que siempre ha estado presente? La desigualdad económica, la poca representación política de los ciudadanos, un bipartidismo el cual anda en crisis, los partidos políticos no han sabido materializar ni escuchar al pueblo, o lo hacen de manera voluntaria su sordera, entonces no saben tramitar y no tramitan las necesidades que tenemos como pueblo. Podemos identificar que el paro de 2019, la cual son los dos paros post-conflicto, y pues eso nos hace ver la situación desde otra perspectiva, porque como decíamos antes, tal vez con Johan, era que ya el gobierno no tiene una excusa fácil para estigmatizar a los protestantes, a las personas que se manifiestan, porque antes era fácil tildarlo de guerrillero, ahorita pues está con el cuento de los vándalos, ¿cierto? Y el equiparar el terrorista con vándalo. Y es algo que vamos a nosotros escuchar recurrentemente en los medios de comunicación dominantes.
y precisamente lo que estamos viendo es una expresión por representación política de distintos grupos. Jorge mencionaba que estamos tal vez en una situación revolucionaria, prerevolucionaria, porque además que el paro se ha sentido en otras regiones del país donde nunca antes se habían expresado, están participando unos gremios que hacen protestas como son los taxistas y los camioneros, pero ellos no son muy amigos de la movilización social. Ellos hacen sus protestas de una manera independiente. No estamos nosotros los docentes, están los estudiantes, están las mujeres. Hay una pluralidad de actores y ni los partidos políticos ni el gobierno han sabido entender en realidad lo que está ocurriendo. Y pues en respuesta a ello, pues vemos el régimen que nos ha dominado desde hace 20 años, que es el uribismo, y el cual pues ya en esa desesperación de encontrar una justificación, vimos que está haciendo circular un nuevo concepto, así como lo fue cuando en las elecciones, cuando ganó Duque, cuando empezó a hablar del castrochavismo y de Venezuela y demás. Ahorita pues está hablando de la revolución molecular disipada, que fue un concepto que se manejó sobre todo en las protestas en Chile. Yo creo que para lo cual sí tocaría, para no extendernos más, desarrollar otro diálogo en torno a estos elementos. Y otro aspecto de la coyuntura actual es precisamente que el año próximo estamos en elecciones. Entonces eso hace también que en un elemento que hace que la actual crisis se logre disipar pues con alguna facilidad, ¿cierto? Entonces, no sé, quería concluir también pues en cierta forma con lo que debería hacer el gobierno, y es escuchar las demandas sociales, dialogar con los voceros de la protesta, no calificar de vándalos y terroristas a los manifestantes, buscar construir acuerdos que den respuesta para todas las demandas que tienen estos grupos, demandas realizables, ¿no? Y tampoco albergarse, como decía anteriormente, en ideas o argumentos conspirativos y de la historia, de que se busca desestabilizar el orden y, en fin, pues estigmatizar al otro y no saber darle la voz a estos nuevos actores que están luchando por una representación política y que no la hayan en las instituciones tradicionales como son los partidos políticos y otras instituciones. No sé si alguno pues quiere concluir y cerramos ya el espacio, si se escapa algún elemento. Vale, no, yo solamente quiero, pues bueno, agradecerles a ustedes, a los profes que están allí en todo este ejercicio que es fundamental. Y pues bueno, pues si nos tocó estar medianamente encerrados por algunos momentos, pues que por lo menos esta tecnología nos sirva para generar unos puentes para facilitar esta labor. A la comunidad del colegio, pues también efectivamente, aun cuando parezca muy difícil, porque sé que han sido muy golpeados, no solamente en este momento, sino en otros contextos, pues mantener la fortaleza en la medida de lo posible. Aquí estamos, a veces uno pareciera que se siente solo en esta masa urbana tan densa, tan grande, pero realmente creo que somos muchos más los que estamos atentos a las circunstancias sociales que están ocurriendo. Así que bueno, pues muchas gracias a los colegas con quien compartí ahora en la noche, a las personas que están en la organización, al profesor Sandoval, a Daniela y a todos los chicos y los padres de familia de la comunidad educativa. Muchas gracias. Bueno, yo también quisiera agregar para finalizar que agradezco pues a los compañeros, a Luis Sandoval, a Vélez, a Laura que nos colaboró, a Joan, muchas gracias por compartir con nosotros, a Jorge, un abrazo allá desde acá, allá Ibagué y a toda la población, a su familia. A los que nos ven, recuerden que parar para avanzar, viva el paro nacional.
Es decir, nosotros no paramos porque queremos, paramos porque necesitamos. Y cualquier situación que se dé, yo ya le envié algunos audios a Vélez y a Sandoval sobre la situación del chico. La situación, él estaba, lo tenían en una URI. La situación de él está en una URI. Yo apenas supe el caso, me comuniqué con Derechos Humanos y pues ellos me dieron una información. Cualquier estudiante, cualquier compañero, cualquier persona que en el marco de la protesta o a uno en el marco de la protesta se vea involucrada en violación de derechos humanos, avísenme. No podemos permitir que se siga bañando con sangre nuestra tierra. Ya hemos desangrado mucho. Entonces, en ese sentido, pues un saludo a todos, muy fraterno, y cuídense, y aquí estaremos en pie de lucha, y vuelvo y digo, parar para avanzar, viva el paro nacional. Muchas gracias por participar acá, por escucharnos, por interesarse por la situación que se está viviendo en el país. Agradecer a los compañeros maestros que nos brindaron la oportunidad de acceder a este medio, a este recurso para acercarnos un poco a los papás y a los estudiantes del colegio, ya que seguramente han sido mucho más impactados por la crisis que estamos viviendo que nosotros como maestros, ¿verdad? Y en ese sentido, pues expresarles nuestra solidaridad, eh, invitarlos a continuar con la lucha y bueno, siempre hasta la victoria. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y participando en este live. Siento que las apreciaciones y aportes aquí hechos son muy valiosos, sobre todo para quienes no han tenido la oportunidad de formarse académicamente, como muchas personas que están aquí presentes, y que este espacio les brinda aclaraciones sobre lo que está pasando y sobre lo que posiblemente pueda suceder. Como bien un comentario en el chat, siempre hablar y comunicarnos positivamente sobre el paro y comunicarnos de que efectivamente vamos a vencer en este paro y vamos a cumplir, digámoslo así, todos nuestros sueños de Estado y de gobierno. Igualmente agradecer a todos los participantes, también a quienes nos acompañaron viendo esta charla. Considero también que se hicieron bastantes aportes, y muchas gracias a nuestros panelistas por el tiempo dedicado, si nos hayamos extendido un poco, y pues también hacer énfasis a toda la comunidad que nos observa, recordar que la protesta es un derecho y como tal lo tenemos que ejercer. De igual manera, lo que decía Gonzalo, tenemos que avisar y estar pendientes de replicar en el caso de algún abuso o violación de los derechos humanos en el marco de la actual protesta. Entonces, pues, muchas gracias a todos y que pasen muy buena noche y hasta un próximo espacio con un nuevo tema. Buenas noches a todos. Hasta luego.